Esta mañana, al comenzar la reunión, ¿os acordáis que Valentín leyó el Salmo 27? Creo que debemos volver al Salmo 27 y cambiar lo que el Señor... creo que el Señor quiere que cambiemos lo que estaba pensando para hablar esta mañana y volver al Salmo 27, porque es un momento en la vida de muchos de nosotros que necesitamos recordar algunas cosas de ese Salmo, el Salmo de David. ¿Os acordáis cómo comienza? Salmo 27, versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando nosotros hablamos de que el Señor es nuestra luz, quizás no tenemos la misma referencia que tenía David en aquel momento. Para nosotros no hay mucha diferencia en cuanto a las cosas que podemos hacer en el día a día, porque en el día que vivimos hoy, pues podemos tener luz de noche en cualquier momento, incluso en situaciones que nosotros pensamos que no podemos ver o que no podemos seguir adelante. Pero en aquel momento la luz era todo para el pueblo. Si os acordáis, al principio, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando el Señor los liberó de la esclavitud, en ese momento había una columna de fuego que los guiaba todos los días. Eso era la luz que guiaba al pueblo, que le decía un poquito por dónde tenían que ir, qué es lo que tenían que hacer. Pero esa luz no solamente les guiaba, sino que también era su protección. Cuando había enemigos, cuando los enemigos se colocaban delante de ellos, la luz se ponía por detrás sencillamente para protegerlos. Así que estoy seguro que David sabía de lo que estaba hablando al hablar que Dios era su luz. No solamente esa luz que nos guía en nuestro camino, que nos enseña por dónde tenemos que andar. En aquel momento no tenían las posibilidades que hoy tenemos, incluso de saber lo que teóricamente puede acontecer en los próximos días. A veces miramos incluso hasta el tiempo para ver qué tiempo va a hacer. En aquel momento, hasta los siguientes 5 minutos eran completamente desconocidos. Y de hecho, la propia ley hablaba de que cuando atacabas a alguien en la noche, tú tenías la capacidad de defenderte porque no podías ver lo que estaba sucediendo. ¿Me seguís? Si nos ponemos en aquel lugar, en aquel momento en la historia, la luz era absolutamente todo. Y lo que David está diciendo es que el Señor es su luz, es su guía, es su protección, es quien le enseña lo que va a acontecer en el futuro, es quien le da calor, es quien ayuda en su corazón para restablecer un corazón que en aquel momento David había atravesado muchísimas situaciones complicadas. ¿Os acordáis? El propio rey Saúl había querido asesinarlo en más de una ocasión. Y había muchas personas que eran enemigos de él, sencillamente porque querían defender el antiguo rey, no sabían que David era el ungido de Dios. Así que él está hablando también de no tener miedo, porque la luz lo que hace es que nos ayuda a ver lo que hay a nuestro alrededor, y cuando no lo vemos, pues tenemos miedo. Es una de las razones por las que cuando estamos enfermos viene ese miedo a nuestro corazón, porque pensamos, ¿qué va a suceder conmigo? No podemos vernos por dentro, confiamos y descansamos en los médicos, en las pruebas, que nos den luz sobre lo que está sucediendo. ¿Os dais cuenta cómo la luz es mucho más de lo que nosotros pensamos? Y cuando nosotros le decimos al Señor que Él es nuestra luz, vamos mucho más allá de lo que podemos imaginar. Pero también si leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta de que la luz es lo único que hace que las tinieblas no gobiernen nuestra vida. Y es impresionante porque la palabra de Dios prácticamente en ninguna ocasión habla de tinieblas, sino de tiniebla en singular, la tiniebla, oponiéndose a la luz. Como diciendo, el enemigo lo que quiere es sencillamente que nuestra vida esté en tiniebla, en oscuridad, que no sepamos nada, que nos sintamos así como cuando estamos en medio de la oscuridad y no podemos ver, sea cual sea esa oscuridad. Puede ser la oscuridad física, pero como decía, puede ser la oscuridad también de una enfermedad, no sabemos lo que está ocurriendo. Puede ser la oscuridad incluso de nuestro negocio, no sé lo que va a pasar en las próximas horas, en los próximos días.
la oscuridad en nuestro trabajo, en las relaciones con alguien en nuestra familia. ¿Qué va a suceder? ¿Me seguís cuando digo esa oscuridad, esa tiniebla es la que nos ata? Por eso cuando el Señor Jesús vino, Juan, el evangelista, le presenta en el capítulo 1 como la luz del mundo. El que viene a vencer por completo a la oscuridad, a la tiniebla. El que viene a reflejar una vida absolutamente radical y radicalmente, una vida radiante que no podemos ni comprender a veces, pero que es una vida llena de luz. Una vida donde no hay oscuridad, una vida donde aún con nuestras imperfecciones y nuestros fracasos, pues podemos comprender lo que está ocurriendo. Podemos saber que estamos caminando en la luz, que Él nos está guiando, y no solamente nos está guiando, sino que nos está protegiendo. Y es impresionante que el propio Juan hace, como dicen ahora los jóvenes, un spoiler del Evangelio, al decir la luz vino al mundo, pero el mundo amó más la tiniebla que la luz. Y es impresionante ese capítulo 1 del Evangelio según Juan, porque nos habla no solamente de que la luz vino al mundo y nosotros la rechazamos, sino que nos dice que el mundo no conoció esa luz, que el mundo no quiso conocer esa luz, no quiso recibir esa luz. El versículo 5, ¿os acordáis? La luz brilla en la tiniebla y las tinieblas no fueron capaces de dominar la luz. ¿Os acordáis lo que sucedió cuando el Señor Jesús entregó su vida en la cruz? Hubo tiniebla en toda la tierra durante 3 horas. A la hora en la que la luz del sol brillaba con todo su esplendor, mediodía. Y de repente todos se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Y es curioso porque el capitán del ejército de los centuriones, el centurión del ejército romano que estaba allí, que había estado en seguro cientos de crucifixiones y batallas en su vida, un hombre ya con sus años y habiendo visto todo a través del Imperio Romano, imagínate, hasta donde había llegado, casi a un extremo del Imperio Romano, con sus soldados, al ver aquello dijo verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Porque de repente la luz vence por completo a las tinieblas. Y ya no tenemos que tener miedo. Ya no tenemos que tener miedo a las tinieblas. Ya no tenemos que tener miedo a la oscuridad. Ya no tenemos que tener miedo a lo que puede pasar en nuestra vida. Ya no tenemos que tener miedo a las cosas que pueden suceder, porque la luz está ahí. Y por eso el Señor Jesús dijo, yo soy la luz. El que cree en mí no andará en tinieblas. Pero es impresionante también porque, ¿sabes cómo llamó el pueblo a David con el tiempo? Cuando él era rey, se le llamaba a David la lámpara de Israel. En cierto modo se puede comprender, porque él, con su amor al Señor, sus salmos, el hecho de que restableciera todo lo que era la adoración y la alabanza al Señor, incluso por el poder del Espíritu de Dios y la sabiduría del Espíritu de Dios, dejara diseñado lo que iba a ser todo el servicio de adoración y alabanza en el futuro templo que iba a construir Salomón. La gente veía que David estaba cerca del Señor, aún a pesar de sus defectos y de sus errores. Así que él era conocido como la antorcha de Israel, la lámpara de Israel. Y David dice, no, el Señor es mi luz y mi salvación. Podemos brillar mucho para el Señor, o incluso creer que estamos brillando para Él, pero solo hay una luz. Nunca tenemos que dejarnos sorprender ni maravillarnos por la luz que puedan tener algunas personas, sean quienes sean.
incluso personas muy queridas, o gente que conoce muy bien al Señor. Porque como mucho lo que estamos haciendo es reflejar la luz del Señor. Así que lo que tenemos que hacer siempre es ir al reflejo. No, jamás. Ir a la fuente de la luz. Por eso David dice también, el Señor es mi luz y mi salvación. Pero fíjate que una y otra vez en todos los salmos de David, y es uno de los pocos salmistas que lo hace, pero él se da cuenta que tiene que ser así. Siempre que habla del Señor, habla de que el Señor es luz, es salvación, es roca, es fortaleza. Habla de muchísimas cosas que sabemos de Dios y de su carácter, pero nunca dice, normalmente no suele decir, Dios es fuerte, Dios es todopoderoso, Dios es luz. Siempre dice, Dios es mi luz. Dios es mi roca. Dios es mi salvación. Y si no comprendemos eso, es que no comprendemos el Evangelio. Cualquier cosa que es Dios es importante en cuanto lo hago mío. En cuanto digo, Señor, yo sé que tú eres la luz, pero ¿sabes qué? Yo quiero que seas mi luz, la mía personal. Yo sé que voy a ayudar, o tú puedes hacer que ayude a los demás, pero si tú no eres mi luz, yo no puedo hacer nada. Si tú no eres mi roca, yo no puedo hacer nada. Si tú no eres mi salvador, yo no puedo hacer nada. Y esa es una de las bellezas de los salmos. Cuando nosotros somos capaces de ver al Señor y decir, sí, yo sé que el Señor es el Salvador, pero sabes que es mi Salvador. Yo sé que el Señor es la luz, pero es mi luz. Y entonces podemos hablar así a los demás. Por eso dice también en ese versículo que no tiene temor, porque el Señor es la fortaleza de su vida, de mi vida, el baluarte, el refugio. Porque normalmente tenemos miedo, como decíamos, o tenemos temor cuando vivimos con la oscuridad asediándonos alrededor de nosotros. ¿Verdad que muchas veces las cosas que desconocemos nos dan temor? ¿Qué pasará? Siempre preguntamos eso. ¿Qué sucederá? Quizás tienen que operarme, saldré bien, pero no porque esté la oscuridad encima de nosotros, sé que me comprendéis, sino porque no conocemos el futuro. Por eso necesitamos en cualquier situación de nuestra vida volver al Salmo 27 y decir, Señor, tú eres mi luz, así que no voy a tener temor. Sí, sé que estoy temblando un poco, pero no voy a tener temor. Sé que tú vas a cuidarme. Por eso David habla de una situación muy concreta. La mejor manera de aplicar esos versículos, cuando leemos, por ejemplo, el versículo 2, ¿os acordáis? Que David dice, cuando los malhechores vinieron sobre mí, pues ahí tenemos que poner la situación en nuestra vida. Cuando algo en el trabajo, o en la salud, o en las relaciones, o lo que sea, vino sobre mí. Esa es la manera de aplicar la Biblia. ¿Lo habéis hecho alguna vez? Aplicarla a nuestra situación en el día de hoy. Entonces, dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Claro, hoy, no creo que un ejército acampe contra ti. Tendrías que ser una persona muy valiosa. Pero sí hay ejércitos a veces, situaciones en la vida que están en contra de nosotros. Y lo que vamos a hacer es descansar en el Señor. Pero a veces hay situaciones en la vida, ¿te acuerdas? Se habla mucho de Martín Lutero, de cuando pegó las 95 tesis en la iglesia y muchísimas cosas así. Yo siempre digo, y porque quizás por mi carácter, por mi manera de ser, que para mí el día clave de la Reforma fue el 17 de abril de 1521, cuando delante del emperador de España y Alemania, el emperador Carlos, delante de toda la curia romana, de toda Europa y de todos los profesores de universidades de aquel momento, escuelas teológicas y de todos los condes y duques de toda Alemania, Lutero, él solo, cuando le dijeron, ¿esto lo ha escrito usted? Sí. ¿Está defendiendo esto? Sí. ¿Se va a retractar? ¿Qué harías tú? Pásalo al día de hoy y coloca a todas las personas más conocidas en toda Europa, en todo el mundo delante de ti. ¿Vas a renunciar al Señor o no?
Y fue cuando él confesó su miedo de una manera absolutamente impresionante. Dice, salvo que alguien me convenza con la palabra de Dios y no con palabras de hombres que cambian de un día para otro. En cuanto a que todo esto no es cierto, yo no puedo, ni quiero, ni debo retractarme, porque mi conciencia está cautiva con el Señor. El Señor es el dueño de mi conciencia. Y terminó diciendo, y aquí estoy, Señor, ayúdame. La oración más corta de la historia y quizás la oración que más transformó el mundo moderno. Porque muchas veces, y aún a nuestro nivel, tenemos que enfrentar situaciones así que no comprendemos, pero que tenemos que decirle, Señor, hay un ejército en contra mía, pero yo confío en ti. Ayúdame, porque no quiero, ni puedo, ni debo retractarme de ti. Por eso sigue, y solamente unos pocos minutos más, diciendo, he pedido al Señor y esta cosa buscaré, que viva yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Me encanta cuando dice que habite en la casa del Señor, porque literalmente en el hebreo dice que descanse en la casa del Señor. Y eso es algo que muchas veces no somos capaces de comprender, y cuando estamos mal, pues decimos, pues no voy a ir al Señor. Y cuando nos sentimos mal, decimos, pues no voy a estar en la iglesia. Y cuando estamos desesperados o nos hemos enfrentado con alguien o estamos peleando con muchas cosas, decimos, pues no, abandono. Y es todo lo contrario, es cuando más necesitamos descansar en el Señor. Es cuando más necesitamos que otros nos ayuden, es cuando más necesitamos, sobre todo, que el Señor nos ayude. Y recuerda que en aquel momento no había templo. Cada vez que la gente lee este texto dice, ves, pues hay que ir al templo. No existía el templo. La casa del Señor para David era absolutamente toda la creación. Así que cuando necesitamos al Señor, necesitamos quizás a veces dar un paseo, hablar con Él, orar, entregarle todo lo que tenemos, todo lo que nos sucede, todas nuestras dudas, todas nuestras faltas, todas nuestras equivocaciones, y decirle, Señor, ¿sabes lo que? Yo solo pido una cosa, quiero pasar todos los días de mi vida contigo. Y habla de contemplar cómo el Señor es, de contemplar su hermosura, porque ¿qué es lo importante en nuestra vida? ¿A qué le dedicamos tiempo? Le dedicamos el tiempo a aquellas cosas que amamos. Y rehacemos toda nuestra actividad, incluso hasta los negocios, por aquellas cosas que amamos. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Y si amamos un determinado deporte, y no quiero hacerle daño a nadie, y hay un evento deportivo muy importante, pues rehacemos toda nuestra agenda, pasamos cosas de un día para otro, o lo que sea, incluso de nuestro trabajo, o somos capaces de terminar una reunión antes. ¿Para qué? Para ver ese evento deportivo. ¿Por qué? Porque amamos eso. Lo mismo con una serie, lo mismo con algo, yo qué sé, lo que nos guste. ¿Me seguís el argumento? Hacemos lo que sea para dedicar tiempo a aquello que amamos. ¿Sabes lo que nos está diciendo David? Con todas sus imperfecciones, yo estoy orando al Señor, dice David, para que lo que realmente yo reacondicione toda mi vida, todo mi tiempo, todo lo que hago, sea para estar con el Señor, para ver cómo es Él y realmente su belleza, lo que Él hace en mi vida, lo que Él puede hacer en mi vida. Y os aseguro que si todos los días buscamos la manera de estar con el Señor, aunque solo sea unos minutos, los días van a ser diferentes. Porque nosotros mismos vamos a estar contemplando su hermosura, y con el paso del tiempo, cada vez no solamente le vamos a conocer más, es que nos vamos a entusiasmar más con Él, porque Él fue el que le dio la capacidad a todos los que estamos viendo, por ejemplo, en un evento deportivo, las fuerzas para que puedan hacer eso. El que le dio la imaginación a las personas y los guionistas que diseñan las series. El que hizo que podamos vestirnos, o si te gusta el mundo de la moda, o el que, no sé. Él es el origen de todas las cosas que nosotros creemos importantes y que amamos.
Imagínate cómo es la belleza del Señor. Cuando Él es capaz de poner esa creatividad y esa imaginación en cada uno de nosotros. Y por eso dice en el versículo 5, y ya vamos a ir terminando, que Él me esconderá en el día de la angustia en su tabernáculo. Claro, cada vez que traducimos la Biblia, y esto ha sido un esfuerzo para nosotros también al traducir el Nuevo Testamento en gallego, el riesgo es buscar las palabras que suenan, digamos, religiosas, porque pensamos que tiene que ser así. Pero lo curioso es que Dios no hace eso. El Espíritu de Dios lo que hace es llevarnos a imágenes del día a día, muy bonitas. Somos nosotros los que nos encanta la religiosidad. Cuando David está diciendo, Él me esconderá en su tabernáculo, inmediatamente, ¿verdad que pensamos? En el templo, en un lugar donde Él esté. Pero David utiliza una palabra mucho más bonita y más actual de aquel momento. Él me esconderá en su cabaña. Es curioso porque una cabaña es algo bastante débil. Supongo que alguno de vosotros lo habéis visto alguna vez. Pero la diferencia no es la cabaña, es quién está en esa cabaña. Y es Dios mismo. Pero es esa imagen tan tierna, tan bonita, de que voy a ir a la tienda de campaña del Señor, a su cabaña, porque Él me va a esconder allí. ¿Os dais cuenta? Que va mucho más allá de esa idea nuestra religiosa del tabernáculo, del templo, de que, porque eso ya lo damos por supuesto. Pero esa imagen tan bonita de voy a la tienda del Señor, a la tienda de campaña, a su cabaña, porque Él me va a esconder allí. Y si me vienen a buscar y si alguien quiere hacerme daño, me encontrarán allí, en la cabaña del Señor. ¿Y sabes qué? Él me va a defender. Él me va a esconder o me va a defender allí. Por eso dice que en lo secreto de su tienda me ocultará y sobre una roca me pondrá en alto. Pero al final podríamos seguir todo el texto del Salmo 27. Es una de las cosas que más nos maravillan, nos asombran del libro de los Salmos. Es que son oraciones desde el corazón. Así que encontramos muchas cosas que nosotros mismos podríamos haber escrito. Y esa es la razón por la que el libro de los Salmos es el que más veces aparece en el Nuevo Testamento y al que más veces el Señor Jesús se refiere, más que ningún otro libro en el Antiguo Testamento. Porque son las palabras que salen inspiradas por el Espíritu Santo, pero desde nuestro corazón. Y por eso fíjate cómo termina uno de mis versículos preferidos en la Biblia, y espero que lo podáis recordar de memoria, porque es muy sencillo, son 4 pasos. Muchas veces la gente dice 4 leyes para ser salvos, o los 4 no sé qué, o incluso gente no creyente habla de 4 pasos. Pues aquí hay 4 pasos muy concretos y que podéis recordarlos hoy para terminar. Dice, primero, espera en el Señor. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Esperar en el Señor. Porque sin Él no somos nada. Él es nuestro creador, Él es el que lo hace todo, Él es el que no nos va a abandonar nunca. Así que esperamos en Él. Si empezamos de cualquier otra manera, vamos a tener problemas. Si decimos, bueno, pues yo voy a trabajar, yo voy a hacer, y después dejamos el esperar en el Señor para un poco más adelante, problemas. Segundo paso, esfuérzate. Porque muchas veces en nuestra vida pues se trata de esperar en el Señor, pues perfecto, aquí estoy. Como decimos a veces en nuestro lenguaje del día a día, espera sentado. Algo va a pasar. No, esfuérzate. Porque el Señor quiere que nos esforcemos. Y vez tras vez lo repite. ¿Sabéis? Uno de los elementos de comida más bonitos que aparecen en la Biblia, incluso que el mismo Señor Jesús lo toma como referencia propia, es el pan. Yo soy el pan de vida, ¿os acordáis? Entonces uno hubiera esperado que, de la misma manera que hay manzanas, peras y lo que sea, que hubiera árboles de pan, ¿o no? ¿Nunca habéis pensado en eso? Sí, porque si es tan importante, pues voy a un árbol, saco el pan y ya está. No. Lo que Dios quiere trabajar dentro de nosotros es ese proceso.
de que hay que plantar la semilla, de que hay que tener paciencia, de que hay que esperar a que la semilla germine, que la semilla tiene que morir. No voy a daros todo el mensaje ahora, al final, pero cada uno de vosotros podéis ya aplicar espiritualmente eso, que la semilla tiene que morir y después hay que tratar esa semilla y después hay que trabajar y hay que pasar tiempo horneando el pan y tiene que pasar por el horno. Otro día predicaremos sobre eso, o quizás Fernando está mirando muy fijo, quizás él un día lo va a explicar todo. Tiene que pasar por el horno el pan y después tenemos pan. ¿Por qué? Dios nos está diciendo, claro que yo te doy todo, y claro que el crecimiento de la semilla y todas las cosas que yo hago es un regalo para vosotros, pero hay que esforzarse. Hay que descansar en el Señor también, pero hay que esforzarse. Así que claro que esperamos en el Señor, pero en segundo lugar, esfuérzate. Y en tercer lugar, no te desanimes, que tu corazón se aliente, porque ahí es donde caemos muchos de nosotros. Yo no sé si solo me pasa a mí, pero desde hace años he llegado a pensar, no sé si está en la Biblia, y si no está, pues tomadlo solo como una reflexión personal, que una de las armas favoritas del enemigo, del diablo, es el desánimo. Yo no sé si lo habéis sentido alguna vez, pero en mi vida sí, me ha atacado muchas veces con el desánimo. Porque tú esperas en el Señor, te esfuerzas, haces todo lo posible y luego aparentemente no pasa nada. Aparentemente. ¿Y entonces qué hacemos? Nos desanimamos. No. El Espíritu de Dios por medio de David te está diciendo, hay que esperar en el Señor, hay que esforzarse, pero no te desanimes, que tu corazón no pierda el aliento. Yo no sé si David fue capaz de explicárselo a su hijo Salomón, porque hubo un momento en que Dios mismo dijo que hizo el corazón de Salomón tan ancho como si fuera tan ancho como las arenas del mar, es decir, un corazón sin límites. Y eso es lo que Dios hace en cada uno de nosotros, para que no nos desanimemos. Aférrate del Señor y no te desanimes. Y cuando pasa algo y no sabes cómo seguir adelante, vuelve a aferrarte en el Señor. Y vuelve a decirle, Señor, yo no quiero desanimarme, yo quiero descansar en ti. Y muchas veces nos desanimamos porque pasamos nuestra vida solo esforzándonos. Y no nos damos cuenta de que Dios hizo su creación, que Dios creó y después se recreó en lo que había hecho. Y eso es el descanso. Y a veces trabajamos demasiado y no nos damos cuenta de que tan espiritual como trabajar es recrearnos, es decir, pasar un tiempo viendo todo lo que hemos hecho, meditando, descansando en el Señor y viendo las cosas como Dios las ve. Y cuarto y último lugar, y terminamos, ¿sabes cómo termina? Espera en el Señor, otra vez. Porque tenemos que comenzar esperando en Él. Tenemos que trabajar para Él, esforzarnos y no desanimarnos. Pero si nos quedamos ahí, nos falta el final de la historia. Y es volver a esperar en el Señor. Porque muchas veces los tiempos nuestros, y sobre todo los días, la agenda nuestra, no es exactamente igual que la agenda del Señor. ¿Te acuerdas el caso de José? A mí me encanta. Y es uno de los casos que siempre me refiero porque todo el mundo lo conoce. Él incluso se enfada cuando está en la cárcel y le cuenta los sueños del copero y el panadero, ¿os acordáis? Porque dice que los sueños se cumplieron, el copero fue restaurado, el panadero se murió, lo mataron, ahí el panadero no podía hacer nada, pero el copero, siendo restaurado, 2 años enteros, sin acordarse de José. Y lo último que le dijo José al copero fue eso: por favor, acuérdate de mí cuando vuelvas a ser restaurado. Y el copero no se recordó, no se acordó. Y José pudo haber dicho, pues Señor, ¿qué está pasando? 2 años más en la cárcel. Pero míralo según los tiempos de Dios. Si el copero se hubiera acordado de José, lo máximo que podría haber llegado José habría sido ayudante de copero o algo así. Pero Dios permitió que no se acordara porque el puesto para José era el segundo en Egipto.
la persona que iba a librar a todo el mundo conocido de la muerte, administrando los bienes de los 7 años de las vacas gordas, ¿os acordáis? Entonces, tenemos que seguir esperando en el Señor, no tenemos que preocuparnos, no tenemos que agobiarnos diciendo, Señor, llevo ya 2 años, 5, 10, 20 años esperando, ¿y qué? Moisés tuvo que esperar 40 años, Caleb 45, ¿os acordáis? La última vez que hablamos. Dios tiene un tiempo, y ese tiempo es perfecto para nosotros. Así que espera en el Señor, esfuérzate, no te desanimes, y espera en el Señor. Terminamos orando. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la vida de David y de muchos otros hombres y mujeres que nos dejaron tu palabra, que nos dejaron la vivencia contigo, el día a día contigo, escrita, inspirados por tu Espíritu, pero que literalmente nos revolucionan nuestra vida, porque aprendemos a vivir de experiencias que otros han vivido y hacemos esas experiencias nuestras. Necesitamos seguir esperando en ti, sabiendo que eres nuestra luz de cada uno de nosotros, nuestra salvación, que necesitamos no solamente vivir conociendo tu belleza, sino apasionados por la belleza del Salvador. Esforzarnos, no desanimarnos nunca, porque el desánimo es obra del enemigo, pero siempre estar esperando en ti, seguir esperando en ti, porque tú no nos abandonas nunca. Ayúdanos a que cada vez que te escuchamos, hablamos contigo, leemos tu palabra, que sea para nosotros, que sea para mí personalmente, para cada uno de los que estamos aquí. Que te veamos en cada frase, en cada palabra, que te veamos en cada momento de nuestra vida, porque tú nos cuidas siempre y a veces como que no nos damos cuenta de lo que estás haciendo por cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir siempre apasionados por nuestro Salvador. En su nombre lo pedimos, en el nombre del Señor Jesús.